Imagina despertar con el cráneo partido. Imagina que tu cerebro, en un último acto de fe ciega hacia la rutina, te levanta de la cama, te lleva al baño, te hace revisar la lista de pendientes del día. Imagina preparar el almuerzo, cargar el lavavajillas y firmar un cheque para uno de tus hijos. Salir a buscar el periódico y no saber en ningún momento de esa mañana mecánica y ordenada que alguien te ha destrozado la cabeza con el hacha mientras dormías. Ese alguien duerme bajo tu mismo techo y lo criaste. Esto no es una metáfora sobre el trauma. Esto es lo que ocurrió literalmente a un hombre de Nueva York llamado Peter Porco en la madrugada del 15 de noviembre del 2004. Esto pasó en Delmar, Nueva York. Bienvenidos a la mente del abismo. Hay crímenes que se entienden por la violencia del acto y hay crímenes que se entienden por la distancia entre quien lo comete y la imagen que el mundo tenía de él. El caso de la familia Porco pertenece a la segunda categoría, porque durante años quien mira desde fuera busca la grieta. El momento exacto en el que un hijo modelo aceptado de una universidad prestigiosa, hijo de un funcionario judicial, respetado además, cuando este hijo se convierte en alguien capaz de levantar un hacha sobre la cama de sus propios padres, bueno, ya se mira con diferente perspectiva. Hoy vamos a reconstruir los hechos verificados de este caso. La familia, las señales de alarma que nadie quiso leer como tales, la noche del ataque, el fenómeno neurológico que convirtió la agonía de Peter Porco en una escena casi imposible de creer. La investigación, el juicio y lo que este caso todavía tiene para enseñarnos sobre el vínculo, la mentira y la fragilidad del amor condicional. Peter Porco tenía 52 años. Trabajaba como secretario judicial en Law Clerk, en la División de Apelaciones del Poder Judicial del Estado de Nueva York, un puesto que exigía discreción, rigor y una relación cercana con la ley. Su esposa, Joan Porco, de soltera Balzano, era patóloga del habla infantil. Estos vivían en Delmar, un suburbio residencial del condado de Bellingham, en una casa de la calle Brooklyn Drive, que hasta esa madrugada de noviembre era el tipo de lugar donde nunca pasaba nada digno de un noticiero. Tenían 2 hijos, Jonathan, el mayor y oficial de la Marina destinado en Carolina del Sur, y Christopher, el menor, el que nació el 9 de julio de 1983. Este era estudiante de la Universidad de Rochester, a más de 3 horas de distancia de la casa familiar. En la superficie, Christopher era un hijo con potencial, pero detrás de esa superficie había una arquitectura de mentiras que se venía construyendo desde hacía años. Según consta en el expediente judicial y en la cobertura verificada del caso, Christopher tenía antecedentes de comportamiento antisocial dentro de su propia familia. En noviembre del 2002, la casa de sus padres sufrió un robo escenificado. Desaparecieron 2 computadoras portátiles, donde meses después, en julio de 2003, ocurrió un segundo robo, esta vez el de una laptop que Christopher terminó vendiendo en eBay, en San Diego, California, a donde la policía viajó específicamente para recuperarla. En otoño del 2003, la Universidad de Rochester le obligó a retirarse por bajo rendimiento académico. Christopher le dijo a sus padres una historia distinta, pues le contó que un profesor había extraviado su examen final. Se inscribió temporalmente en un community college y para volver a Rochester presentó un certificado de notas falsificado. El dinero fue el detonante final, porque para pagar la reinscripción, Christopher tomó un préstamo de $31,000 con Citibank, falsificando, por supuesto, la firma de su padre como confirmante. Hizo lo mismo para financiar un Jeep Wrangler amarillo,
el vehículo que, sin saberlo entonces, terminaría siendo la pieza clave que lo situaría en la escena del crimen. 2 semanas antes del ataque, Peter Porco descubrió el fraude al revisar su historial crediticio. Le escribió un correo a su hijo, que hoy es parte del expediente público. Y el correo decía: falsificaste mi firma como confirmante. ¿Qué diablos estás haciendo? Deberías haberme llamado para hablarlo. Voy a llamar a Citibank esta mañana para averiguar qué has hecho. Al día siguiente, se enteró del segundo préstamo y del Jeep, y volvió a escribirle: quiero que sepas que si vuelves a abusar de mi crédito, me veré obligado a presentar denuncias por falsificación. Podemos estar decepcionados contigo, pero tu madre y yo todavía te amamos y nos importa tu futuro. Esa última frase, todavía te amamos, quedaría grabado en los registros de un hombre que 14 días después moriría a manos de la persona a quien se la escribió. Según la reconstrucción de la Fiscalía, y presentada en el juicio del 2006, el sistema del arma de la casa Porco fue desactivado esa noche usando un código familiar. Horas más tarde, alguien cortó la línea telefónica exterior de la vivienda, un gesto que los fiscales interpretaron como un intento de simular un robo externo. Las cámaras de seguridad de la Universidad de Rochester registraron el Jeep Wrangler amarillo, idéntico al de Christopher, saliendo del campus a las 10:30 de la noche del 14 de noviembre. Un cobrador de peaje cerca de Rochester declaró haber visto un vehículo con esas características pasar por su cabina alrededor de las 10:45. Otro cobrador, ya cerca de Albany, recordó un Jeep amarillo cruzando a excesiva velocidad poco antes de las 2 de la madrugada del día 15. Un vecino de Porco testificaría después haber visto el mismo Jeep estacionado en la entrada de la casa familiar esa misma noche. Y las mismas cámaras universitarias registraron el regreso del vehículo al campus a las 8:30 de la mañana del 15 de noviembre. En algún punto de esta ventana de casi 10 horas, alguien entró a la habitación donde dormía Peter y Joan Porco y los atacó con un hacha que pertenecía a la propia familia, que guardaba habitualmente en el garaje. Los informes forenses documentados en el juicio son extremadamente duros, porque Peter Porco recibió 16 golpes de un instrumento pesado y filoso. Uno le perforó el cráneo, otro arrancó parte de la mandíbula. Joan Porco, en la misma cama, sufrió heridas igual de brutales, perdió un ojo, parte del cráneo y quedó con una desfiguración facial permanente y severa. Pero esta sobrevivió, mientras que Peter, pese a la magnitud del ataque, no murió de inmediato. Y aquí es donde el caso Porco se aparta de cualquier guión previsible. Porque Peter Porco, con el cráneo fracturado, con lesiones que cualquier persona consideraría incompatibles con la conciencia, se levantó, se lavó, repasó mentalmente su lista de pendientes del día, como hacía cada mañana. Preparó su almuerzo para llevar al trabajo, firmó un cheque destinado a uno de sus hijos que estudiaba en la universidad. Intentó cargar el lavavajillas, salió por la puerta principal a buscar el periódico. Y al cerrarse tras él, la puerta quedó con seguro, un detalle menor que, según los investigadores, encaja con los hábitos meticulosos de siempre. Pero no llegó a su trabajo esta mañana. Algo, para sus colegas de división de apelaciones, absolutamente impropio de él. Algo para sus colegas de la división de apelaciones, absolutamente impropio de él. Horas después, fue encontrado en su casa, ya sin vida, por las heridas que finalmente resultaron mortales. Los especialistas que después analizaron el caso lo describen como un cuadro de automatismo postraumático. O sea, el cerebro, incluso con un daño estructural masivo, puede sostener durante un tiempo limitado secuencias motoras profundamente automáticas. La rutina matutina repetida miles de veces a lo largo del día, sin que exija en paralelo la conciencia reflexiva de lo que ha ocurrido. Y no es que Peter Porco no sintiera el ataque. Es que la parte del cerebro capaz de integrar la información de una narrativa consciente pudo haber quedado desconectada mientras los circuitos motores más antiguos y sobreaprendidos seguían ejecutando la coreografía de un día cualquiera.
Aquí es probablemente una de las imágenes más perturbadoras que ha dejado la crónica criminal estadounidense de las últimas 2 décadas. Un hombre agonizante, caminando por su propia casa, cargando el lavavajillas sin saber que ya no había manera de salvarse. Cuando la policía de Bellingham llegó a la vivienda, encontraron a Joan Porco con vida, aunque en un estado crítico, pues el detective Christopher Bowdish, según su propio testimonio en el juicio, le preguntó si un familiar era responsable del ataque. Joan, con movimientos de la cabeza, indicó que sí. Cuando el detective mencionó a Jonathan, el hijo mayor, se negó. Pero en cuanto mencionó a Christopher, el hijo menor, y según Bowdish, ella asintió. Este gesto, discutido, cuestionado, y que la propia Joan luego afirmaría no recordar en absoluto tras salir del coma inducido al que fue sometida, realmente se convertiría en uno de los puntos más controvertidos de todo el proceso judicial. Y Christopher, mientras tanto, se encontraba en la Universidad de Rochester cuando sus padres fueron hallados. Según su propia versión, se enteró del ataque por un periodista que lo contactó. No por la policía, ni por su familia. Regresó a Delmar esa misma noche. La Fiscalía del Condado de Albany, encabezada primero por Paul Klein y luego por David Soares, convocó un gran jurado en noviembre del 2004. La investigación llegó a involucrar a 22 agencias policiales y de seguridad distintas en varios estados, y un año después, en noviembre del 2005, Christopher Porco fue formalmente acusado. La defensa, liderada por el abogado Terence Kindlon y su esposa y coabogada Laurie Shanks, se apoyó en un argumento contundente. No existía evidencia física directa, no había huellas dactilares en el hacha, no se encontró sangre en el jeep de Christopher ni en su ropa, pese a que ambos habían sido incautados y analizados exhaustivamente. La fiscalía tuvo una respuesta para ese vacío. John Kearney, veterinario para quien Christopher trabajaba, testificó que él había sido entrenado específicamente a la limpieza posterior, a cirugías con animales. Un proceso, según sus palabras, sangriento y desordenado. Pero para este jurado, ese testimonio explicaba por qué alguien con ese entrenamiento podría haber evitado dejar rastros. Se sumó otro hallazgo incómodo: cajas de guantes de látex y bolsas de basura de cocina en un armario de la casa de los Porco. La defensa, por su parte, intentó abrir otra línea de investigación. El tío de Christopher, Frank Porco, había sido capitán de la familia criminal Bonanno. Cumplió condena por usura y extorsión. Y su apodo, dentro del ambiente, era bombero. Curiosamente, la alarma del crimen era escrita por la propia familia como un hacha de bombero. La fiscalía había investigado esa hipótesis y la había descartado, pues el jurado finalmente no la encontró convincente. El juicio comenzó el 27 de junio de 2006 y debido a la enorme cobertura mediática en la región de Albany, se trasladó al condado de Orange. La fiscal principal fue Michelle McDermott. Uno de los testimonios más influyentes fue el de Jonathan Porco, el hermano mayor, que según la cobertura de Albany y Times Union, su actitud hacia Christopher durante el juicio fue descrita como glacial y calificó la relación entre ambos como tensa. Para varios miembros del jurado, ese distanciamiento fraternal pesó tanto como cualquier prueba material. La policía además sostuvo durante la investigación que el patrón de conducta de Christopher era compatible con los rasgos de psicópata y sociópata. El profesor Frank Perry llegaría a publicar años después un estudio académico argumentando que los interrogatorios policiales habían sido defectuosos precisamente porque no tomaron en cuenta ese perfil. Un perfil donde las mentiras sistemáticas, la manipulación, la ausencia aparente de remordimientos, fraudes reiterados incluso contra su propia familia eran evidentes. Joan Porco, la madre sobreviviente, se convirtió en una figura desgarradora dentro del proceso, pues tras salir del coma declaró no recordar al ataque y sostuvo de manera pública y reiterada la inocencia de su hijo. 9 meses después de los hechos, escribió la carta a Times Union pidiendo a las autoridades que buscaran al verdadero asesino de Peter, para que él pueda descansar en paz y mis hijos y yo podamos vivir con seguridad.
el 10 de agosto del 2006. Tras deliberar, el jurado encontró a Christopher Porco culpable del asesinato en segundo grado por la muerte de su padre y el intento de asesinato en segundo grado por el ataque de su madre. El 12 de diciembre del 2006, el juez Jeffrey Berry lo condenó a 25 años a cadena perpetua por cada cargo, es decir, un mínimo de 50 años antes de poder solicitar la libertad condicional, que no llegaría antes de diciembre de 2052. Al dictar sentencia, el juez pronunció una frase que resume el peso simbólico del caso. Temo mucho que lo que ocurrió en las primeras horas del 15 de noviembre sea algo que pueda volver a suceder. Christopher Porco cumple condena en el correccional de Clinton. Ha apelado a múltiples instancias. La División de Apelaciones, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, incluso la Corte Suprema de Estados Unidos, todas ellas sin éxito. En enero del 2023, sus abogados presentaron una nueva moción para anular la condena, alegando asistencia legal ineficiente durante el juicio original a la fecha de esta producción. El proceso continúa bajo revisión de la Fiscalía del Condado de Schenectady, debido a un conflicto de intereses dentro de la propia Fiscalía de Albany. Aquí es importante decirlo con claridad, porque esta moción está en trámite y no representa, hasta el momento, ninguna revocación de la condena original. Joan Porco, por su parte, se sumó formalmente a la demanda de su hijo contra la cadena Lifetime, que en 2013 emitió una película basada en el caso. Pero sin duda, lo que hace insoportable el caso de Porco no es solo el hacha, ni la sangre, ni los 50 años de condena. Es la imagen final de Peter Porco, recorriendo su propia casa, fiel a una rutina que su cuerpo sabía de memoria, mientras su mente todavía no sabía que la persona que más amaba y más había intentado proteger acababa de decidir que él no merecía seguir viviendo. Hay una violencia particular en descubrir que el amor incondicional de un padre no fue suficiente escudo. Hay una lección incómoda que vamos a desarrollar en análisis psicológicos de hoy. A veces la negación no es debilidad, pues es el único mecanismo que un sistema familiar tiene para sobrevivir. Lo impensable. En los análisis psicológicos que vamos a hacer hoy, tenemos 6 marcos. El marco número 1 es el apego de John Bowlby. El correo de Peter Porco, todavía te amamos, nos importa tu futuro. Está escrito 14 días antes de morir a manos de su propio hijo, y esto retrata el funcionamiento de una figura de apego que sostiene su rol, el rol protector, que incluso frente a la traición reiterada de su hijo, sigue queriendo cuidarlo. Y desde la teoría del apego, esto no es ingenuidad, pero es la persistencia del vínculo primario, que tiende a interpretar la conducta destructiva del hijo como un problema a resolver dentro de la relación, pues no como una amenaza hacia la misma. Christopher, por su parte, exige un patrón compatible con el apego evitativo explotador. Utiliza el vínculo familiar como recurso instrumental, los préstamos, las coartadas, la protección, pero eso sí, sin reciprocidad emocional genuina. En el marco número 2 nos vamos con Bessel van der Kolk. El fenómeno del automatismo que sostuvo la rutina matutina de Peter Porco ilustra, y de forma muy extrema, la tesis central de van der Kolk, pues el cuerpo retiene y ejecuta patrones aprendidos con independencia del pensamiento consciente. La rutina funcionó como un circuito motor, tan sobreaprendido, que continuó operando incluso cuando las estructuras cerebrales responsables de la narrativa consciente del yo estaban gravemente comprometidas. Es una manifestación biológica, pero no metafórica, de que el cuerpo lleva la cuenta mucho antes de que la mente lo haga. En el marco número 3 nos vamos con la teoría polivagal de Stephen Porges, porque desde este marco, el caso invita a pensar en los niveles de regulación autonómica que permiten a un organismo severamente herido mantener conductas orientadas y aparentemente normales. La ejecución de las tareas rutinarias podía entenderse como la activación de circuitos ventrovagales profundamente automatizados, disociados de la señal del peligro, que en estas circunstancias normales atacaría una respuesta de alarma o colapso. El sistema nervioso, en ese margen final, no gestionó una amenaza, ejecutó una rutina de seguridad aprendida durante décadas. En el marco número 4 encontramos a Carl Jung y la sombra, porque Christopher Porco durante años construyó una fachada pulida, un estudiante universitario, hijo de la familia respetable, incluso relatos falsos sobre el origen económico más publicado
del que realmente tenía. Jung llamaría a esto la gestión activa de la persona, o sea, una máscara social, mientras que la sombra, la parte negada e inaceptable del yo, o sea, la capacidad de mentir, de robar, de falsificar y finalmente de destruir, operaba en un plano paralelo y oculto. Cuanto más rígida y pulida la persona pública es, mayor suele ser la disociación respecto de los propios impulsos destructivos, hasta que estos emergen sin la mediación de la conciencia moral ordinaria. En el marco número 5 tenemos a Bert Hellinger y los órdenes sistémicos de la familia. El testimonio de Jonathan Porco y la negativa persistente de Joan Porco al aceptar la culpabilidad de su hijo dibujan un sistema familiar fracturado en direcciones opuestas frente al mismo hecho. Pues desde la mirada sistémica la negación sostenida de Joan puede leerse como un intento desesperado de preservar el orden familiar. Recordamos que es un vínculo entre madre e hijo, y por lo tanto, este vínculo tendría que ser seguro. Pero parte de una realidad que, de aceptarse plenamente, implicaría la disolución total de ese orden. Pero Jonathan, en cambio, parece haber roto ese lazo de lealtad implícita, optando por alienarse con la verdad judicial, incluso a costa de sus vínculos fraternos. Y el marco número 6, de Viktor Frankl, y la búsqueda del sentido. Porque para quienes sobreviven a esta historia, la madre Joan, que decide no recordar y sostener la inocencia de su hijo Jonathan, que elige distanciarse, el propio sistema judicial empeñó a reconstruir una verdad verificable. Por lo tanto, el caso plantea la pregunta frankliana esencial: ¿cómo se construye sentido después de un hecho que no admite justificación ni reparación posible? La negación de Joan y el distanciamiento de Jonathan son, en última instancia, dos estrategias radicalmente distintas para sobrevivir psíquicamente a lo mismo. La certeza de que el amor incondicional no impidió lo impensable. Estos marcos por sí solos no hacen nada, pero en conjunto demuestran la magnitud de este caso y la psicología en esta familia. Si esta historia te dejó pensando en tus propios vínculos familiares y las señales que a veces preferimos no ver, te invito a seguir explorando conmigo este canal. Y también te invito a que agendes sesiones individuales de coaching terapéutico. Si lo tuyo es un proceso más profundo y sostenido, te invito a que te unas a mi comunidad. Como siempre les digo, tienen que amarse, cuidarse y respetarse incondicionalmente. Recuerden que la vida es mejor cuando ustedes están aquí. Recuerden que merece la pena que estén aquí. Gracias a todos y buenos días, tardes o noches, allá donde me estén escuchando.